Hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta noche de museos del Museo Nacional de San Carlos. Mi nombre es Claudia Garay Molina, soy historiadora del arte por la UNAM, en donde actualmente realizo mi doctorado en el área de arte moderno. Antes de comenzar esta charla, quisiera agradecer a todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy, además de todo el personal técnico del museo que hace posible esta transmisión. Para comenzar estos diálogos entre las academias de arte en Latinoamérica y la Academia de San Carlos, creo pertinente explicar el por qué me interesa en este tema. Y es que una de mis líneas de investigación en los últimos años ha sido la formación de instituciones culturales y museos en el México moderno, así como la construcción de nuevas geografías artísticas. Este término, geografías artísticas, lo entiendo como una preocupación por la localización, además de la cronología de las características o rasgos determinantes del arte de una región o de una colección. Como se ha visto en otras cápsulas y noches de museos, la colección del Museo Nacional de San Carlos alberga piezas modelo que fueron adquiridas para la educación de los alumnos adscritos de la antigua academia y las cuales fueron una base fundamental para la construcción de un movimiento de arte que hoy podemos llamar nacional. Por otra parte, existen otras obras que llegaron desde Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para satisfacer el gusto estético de los coleccionistas, aficionados del arte o familias acomodadas, y que en varias ocasiones se exhibían en los salones de la academia como un mecanismo que legitimó y difundió estas posesiones. Por toda esta riqueza, las obras que posee el Museo Nacional de San Carlos se distinguen en un panorama cultural no solo nacional, sino también latinoamericano, y esto sugiere un diálogo con otras instituciones y colecciones que se conformaron a lo largo del siglo XIX. En este sentido, en esta charla quiero hacer un recorrido por otras academias de Latinoamérica en las que se vivieron procesos semejantes a lo ocurrido en México. Y quiero aclarar que a pesar de estas semejanzas, la gestación de instituciones no se dio de forma paralela en todo el continente, pues las batallas de independencia y la conformación de los estados-nación plantean temporalidades y desarrollos muy particulares en cada uno de los países de Latinoamérica. Es decir, esta noción Latinoamérica se nos presenta realmente como un mosaico. Sin embargo, estas academias parecen estar estrechamente relacionadas y estructuradas de manera similar en términos de pedagogía y de currículo. Sus estructuras son similares, lo que sugiere que las instituciones de pedagogía artística en general se crearon con fines análogos, es decir, que no solo apuntalaron el proyecto de construcción de una nación, sino también organizaron el avance de la industria, las necesidades políticas, el idealismo de los mecenas y las necesidades mercantiles competitivas de los propios artistas. Los casos de México y Brasil fueron arquetipos o casos ejemplares en relación con otros países por su temprana instalación de los sistemas de enseñanza, lo que resultó en una muy elaborada producción de pintura de historia y de paisaje para principios del siglo XIX, que fue un rasgo muy particular y que no se dio en otros países del Caribe, como Cuba, u otros de América del Sur. Con esto en mente y ante la gran historia de las academias en Latinoamérica, en esta charla solo me enfocaré en tres: la Academia de San Carlos, la Academia Imperial de Bellas Artes de Brasil y la Academia de Pintura de Santiago, en Chile. También con esto en mente quisiera que tuviéramos las tres fechas de fundación de estas academias para ubicarnos en un marco temporal. En primer lugar, la Real Academia de San Carlos en México, fundada en 1781, y su posterior reestructuración en 1843, ya con México como una nación independiente. La Academia Imperial de Bellas Artes de Brasil, fundada en 1816, y finalmente la Academia de Pintura de Santiago en Chile, fundada en 1849. Si bien esta fecha puede parecer un tanto tardía, es importante mencionar que esta Academia de Chile se fundó ya con Chile como una nación independiente, lo cual fue una característica muy particular. También quisiera sugerir que esta charla la tomáramos o la lleváramos en tres partes. En primer lugar, las academias en su característica general y en segundo y tercer lugar, abordar particularmente las academias de Brasil y las de Chile. Comenzamos entonces con las academias. Las academias, tal y como las conocemos el día de hoy, surgieron en el siglo XVIII y sus atribuciones fundamentales deben mucho a los ideales ilustrados de este periodo.
El siglo XVIII fue el siglo en el que la observación y la organización taxonómica y jerárquica que se aplicaba al mundo natural se reflejó entonces en la esfera social. La creencia de que el arte era la mayor representación de una sociedad civilizada significaba entonces que la promoción de las artes era más que un simple requisito de estatus entre los privilegiados, sino más bien un acto a través del cual las clases en el poder avanzaron su cultura y sociedad a través del patrocinio de las artes. Este mandato de formación en las artes puede leerse en los documentos fundacionales de casi todas las academias o escuelas de arte oficiales de la época, pues todas se refieren de alguna u otra manera no solo al patrocinio del monarca o de algún miembro prominente de la sociedad, sino a la misión civilizadora de las artes y la necesidad de artistas bien capacitados para promover el bienestar de la nación. Reconocer entonces que las academias y las escuelas de arte manifestaron ideologías estatales no es en realidad algo nuevo. Para la historiografía y para la historia del arte, lo nuevo es el estudio de cómo estas estructuras del poder pueden haber diferido o coincidido entre múltiples naciones, así como el impacto que tuvieron en la formación de colecciones nacionales. En estas coincidencias, en primer lugar, tenemos la necesidad de exponer a los artistas latinoamericanos a las tendencias europeas, financiando su estudio y su residencia. Estas preocupaciones se intensificaron o disiparon según las exigencias políticas a lo largo del siglo XIX y todo dependió también de los procesos políticos de cada país. No obstante, el objetivo de las academias en América Latina fue el objetivo de establecer un legado mediante el cual los artistas se formaran con los últimos métodos europeos y regresaran a sus propias naciones para convertirse en profesores y a su vez formar una nueva generación de artistas. Es por esto que desde los primeros días de las academias ya se habían contratado a profesores de artes profesionales para enseñar en México y en Brasil, por ejemplo. La Academia de San Carlos en México fue fundada bajo un sistema colonial bajo el patrocinio del rey de España, en ese entonces Carlos III, y se inició bajo la dirección de académicos traídos de España, mientras que la propia institución de Brasil recibió una orden real que ordenaba una misión oficial para buscar artistas franceses. A su vez, esta búsqueda de artistas europeos, ya fueran franceses como en el caso de Brasil, italianos para Argentina o españoles para México, fue una ventaja para estos artistas porque abrió un nuevo mercado, también lucrativo, en un campo que ya era competitivo y concurrido por muchos artistas, grabadores y arquitectos profesionales formados académicamente. Es decir, América se abrió como todo un mercado laboral. Los estados latinoamericanos también financiaron becarios, esto es, estudiantes que fueron a Europa con becas, lo que jugó un papel importante en la formación y desarrollo de las academias propias de los países latinoamericanos. La incorporación de estos viajes y residencias pagados en la formación artística oficial contribuyó a la institucionalización de una tradición cultural que determinó la forma en la que se veía y sigue viendo en muchas formas el arte europeo, esta suerte de paradigma de belleza occidental. Por otro lado, otra de las coincidencias entre estas academias fue la enseñanza del dibujo como base de toda educación artística. Si bien ya formaban parte de los preceptos fundamentales de las academias oficiales en México, Brasil y Cuba, que realmente fueron las primeras en fundarse a principios del siglo XIX, el dibujo finalmente llegó a entenderse como una herramienta y una habilidad necesaria a través de su aplicación en otros ámbitos que harían avanzar a la nación. Esto es desde la arquitectura, la ingeniería, pasando por la fabricación de troqueles o medallas, hasta el diseño ornamental y los estudios anatómicos. Todo esto requería una formación hábil en el dibujo bidimensional. La creación de escuelas nacionales de arte, por tanto, difundieron en múltiples campos el entrenamiento de la mano y el ojo a través de la práctica del dibujo. Por otro lado, otra de las características de las academias en Latinoamérica fue el papel crítico de la artesanía técnica frente a las escuelas de bellas artes. Es decir, todos los académicos europeos cuando llegaron a América se encontraron con una producción ya originaria. Y estos ejemplos, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, en Uruguay, en México, en Brasil, también mostraron tensiones inherentes y los repetidos intentos y fracasos en conciliar esta formación entre las bellas artes y las artesanías que se veían más como un bien comercial.
Otro punto interesante es la participación de mujeres, artistas afro-latinoamericanos o indígenas en la educación artística. Y es que paralelamente con el auge de las escuelas técnicas a finales del siglo XIX, existió un énfasis cada vez mayor en la pedagogía industrial y artesanal. El papel de las mujeres y los artistas afro-latinoamericanos se convirtió también en un tema de discusión y de debate. El género y la raza jugaron un papel fundamental en estas discusiones sobre arte versus artesanía, en la forma en que los defensores de las academias como instituciones de bellas artes representaban la artesanía como una clase de producción inferior, tanto de género como racializada, que se podía ver no solo en los objetos que se producían, sino también en las personas que los producían. Este es un tema muy interesante porque en el caso mexicano, por ejemplo, existió un borramiento de los afromexicanos en el arte. Existieron algunas excepciones, como en el caso de José Agustín Arrieta, quien sí retrató personas afrodescendientes, pero realmente esto fue una excepción. Por otro lado, las mujeres admitidas en la academia representan una cronología también distinta. En el caso de la Academia Gutiérrez de Bogotá, en Colombia, fueron admitidas en 1873, una de las primeras instituciones en hacerlo. La Academia de San Carlos, por otro lado, admitió mujeres en 1888. En el caso de Brasil, las oportunidades para las mujeres no estuvieron disponibles hasta 1881, con la inauguración de un liceo de artes y oficios en Río de Janeiro y 10 años después en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que fue el mismo periodo, por ejemplo, en que la Sociedad de Promoción de las Artes de Buenos Aires, en 1893, comenzó a inscribir mujeres en su curso de dibujo. En esta área, y a pesar de la disponibilidad de capacitación en talleres privados, las academias latinoamericanas incluso estaban ligeramente por delante de muchas de sus contrapartes europeas. Y es que la Escuela de Bellas Artes de París, por ejemplo, comenzó a admitir oficialmente mujeres hasta 1897. Por otro lado, en países como México, el cual tiene una obvia diferente composición racial y étnica que otros países de América del Sur, existió un número limitado de espacios que fueron reservados para los indígenas de la Nueva España desde los inicios de la academia. Con esas características en mente, quisiera que también abordáramos ahora los temas de Brasil y de Chile. Hablemos ahora del caso de Brasil. A inicios del siglo XIX, Brasil era una colonia de Portugal y seguía siendo una lucrativa fuente de materias primas como azúcar y minerales para la metrópoli de Lisboa en Europa. Entretanto, las actividades manufactureras en América eran ilegales y la autonomía intelectual y cultural brasileña era severamente reprimida. Pero este escenario cambió drásticamente en enero de 1808, cuando la corte portuguesa, encabezada por el entonces príncipe regente don Juan VI, llegó a Río de Janeiro huyendo de la invasión napoleónica de la península ibérica. La llegada de un tribunal y de una corte con unas 15.000 personas transformó la vida social y cultural de la ciudad. Como estaba mal equipada para funcionar como el centro de uno de los imperios más grandes de Europa, don Juan VI pronto tomó medidas con el objetivo de mejorar esta situación y abrió puertas a las naciones aliadas, dio mayores libertades a la actividad de la industria y la prensa y creó instituciones financieras como el Banco de Brasil. Como consecuencia, el estatus político de Brasil se elevó en diciembre de 1815 y se convirtió en el nuevo Reino Unido de Portugal, Brasil y los Algarves. Pocos meses después, en marzo de 1816, un grupo de artistas, arquitectos y maestros artesanos franceses llegaron a Río en busca de un nuevo campo de actividad. El líder de este grupo fue Joachim Le Breton, exsecretario de la sección de Bellas Artes del Instituto de Francia. Después de la derrota definitiva de Napoleón en 1815, la posición de Le Breton resultó un tanto difícil en territorio americano. Sin embargo, debido a la solidez de su reputación en el mundo del arte parisino, tuvo el capital político para reunir rápidamente a un grupo de artistas y profesionales que se encontraban en situaciones similares a las de él. Este grupo de artistas célebres, como el pintor de historia Jean-Baptiste Debré y el paisajista Nicolas Antoine, se convirtieron en la parte fundacional de la Academia de Río de Janeiro, lo cual constituyó el núcleo de lo que se llamó la Misión Francesa de 1816. El término misión merece un breve comentario, pues no implica un simple mandato, sino sobre todo un compromiso moral. Bajo tal perspectiva, los involucrados en la misión francesa
son percibidos casi como misioneros de la región de las artes, encargados de expandir el proceso civilizador iniciado por los portugueses. Las pinturas de Debré, en especial, conformaron una parte esencial de la memoria visual de Brasil. Durante los 15 años que permaneció en este país, Debré realizó una enorme producción pictórica. Al regresar a Francia, decidió convertirla en un libro titulado Viaje pintoresco e histórico a Brasil, en el que dejó un registro palpable del Brasil colonial y de los primeros años de la monarquía portuguesa en el exilio. Sin embargo, y a pesar del apoyo de Don Juan, los primeros años de la Academia de Río de Janeiro estuvieron marcados por impedimentos relacionados con la inestabilidad política generalizada. En 1821, Don Juan VI dejó Brasil y su hijo Don Pedro I quedó como gobernante. Poco después, en noviembre de 1822, las presiones nacionalistas llevaron a Don Pedro a declarar la independencia de Brasil de Portugal. Se convirtió entonces en el primer emperador brasileño, el cual abdicaría y regresaría a Portugal en 1831, pero mientras tanto, y por frágil que hubiera sido su autoridad, decretó la apertura de una clase de pintura en 1824 e inauguró la Academia en 1826 en un edificio diseñado por Grandjean de Montigny. Cabe recalcar que esta academia brasileña se basó en gran medida en el éxito de la antigua Academia de San Carlos. El nombre oficial de la institución entonces fue Academia Imperial y Escuela de Bellas Artes, lo que sugirió que se había abandonado la propuesta de Don Juan VI de integrar bellas artes, artesanías y ciencias. Ciertamente, la creación de una institución dedicada exclusivamente a las bellas artes, en lugar de una gama más amplia de prácticas artísticas y científicas, fue una tarea mucho más fácil de implementar durante el tumultuoso reinado de Don Pedro I. La Academia entonces entró en una fase menos precaria de su existencia en la década de 1830. De hecho, el periodo de 1830 a 1889 fue para Brasil, así como para casi toda Hispanoamérica, la continuación de un largo nacimiento de sus respectivos estados-nación. Fue un periodo durante el cual se forjaron los aspectos característicos de las sociedades, los gobiernos y las culturas de cada país latinoamericano. En Brasil, en 1831, se reformaron los estatutos de la Academia y se cambió el nombre de la institución nuevamente, esta vez eliminando el prefijo de imperial y el calificativo adicional de escuela, y ahora simplemente se llamó Academia de Bellas Artes, una designación que permaneció hasta el fin del Imperio brasileño. En 1834 se nombró a Félix Émile Tonnet, hijo de Nicolas Antoine Tonnet, miembro de la misión francesa, como director de la Academia. La administración de Félix Émile Tonnet fue crucial para lograr varios objetivos de la Academia, y dos de sus muchas iniciativas deben destacarse porque repercutieron bien en el periodo republicano brasileño. Además, también tejen cierta relación con las prácticas de la antigua Academia de San Carlos en México. Por un lado, Tonnet creó en 1840 las Exposiciones Generales de Bellas Artes, es decir, salones de arte donde se exhibían obras de profesores y estudiantes de la Academia, junto a la de artistas independientes. Las exposiciones generales siguieron siendo las principales muestras de arte brasileño hasta bien entradas las primeras décadas del siglo XX. Esto también recuerda al modelo de exposiciones anuales instaurado en la Academia de San Carlos en México por Pelegrín Clavé, quien fungió como su director después de su reestructuración en 1843. En Brasil, Tonnet estableció también en 1845 los denominados premios de viaje, lo cual retomó una rutina de viajes internacionales orientados al perfeccionamiento artístico que tenía sus orígenes en la época colonial. También tuvo el beneficio de reforzar las conexiones artísticas entre la Academia brasileña y los centros de Europa como Roma y París, algo que también se dio en la Academia Nacional de San Carlos a partir de su reestructuración en 1843. La Academia brasileña entonces alcanzó un prestigio sin precedentes durante el reinado de Don Pedro II, un emperador que se decía que había nacido para las artes y para las letras. En 1854, el erudito Manuel de Araujo Portoalegre, un discípulo de Debré, fue nombrado director de la institución por el emperador. En su breve administración, pues solo duró 3 años, de 1854 a 1857, Portoalegre se esforzó por modernizar los planes de estudio y los estatutos de la Academia, ampliar sus colecciones de arte y estimular los debates sobre el arte brasileño, sentando así las bases de un proyecto nacionalista que florecería en las últimas décadas de la monarquía. Es decir, que la segunda mitad del siglo XX en Brasil, así como pasó en México,
fue un hito fundacional de las colecciones nacionales que hasta hoy en día podemos ver en nuestros museos. La Academia Brasileña entonces avaló su proyecto, incluso proclamó en la Exposición General de 1879 que Brasil ya tenía una escuela brasileña de artes, exhibiendo bajo esta rúbrica una colección de pinturas de académicos brasileños. Durante este reinado de don Pedro II, se hicieron importantes encargos a artistas estrechamente relacionados con la academia. Estos encargos, que permanecen como obras paradigmáticas en la historia del arte brasileño, son principalmente pinturas históricas que elevan momentos cruciales de la formación histórica del país a un estatus semimítico. Muchos de los temas de las pinturas trataron el periodo colonial, como las famosas obras de Víctor Meireles, discípulo de Porto Alegre, que representó la primera misa en Brasil, o la batalla de Guararapes, que recuerda la expulsión de los holandeses que ocuparon la región noreste de Brasil. Además, en este entonces hubo cada vez muchas más críticas dirigidas a los planes de estudio y los métodos de enseñanza de la academia. Por ejemplo, la preferencia académica tradicional por temas históricos, religiosos o mitológicos fue severamente desafiada para la mayoría de los críticos de arte en la década de 1880. En cambio, abogaron por la producción de pintura de paisajes, hecha en plein air, o sea, al aire libre, como como una noción más moderna y capaz de capturar las maravillas naturales únicas de Brasil. El auge de la pintura de paisajes en la década de 1880 es un tema destacado en la historiografía del arte brasileño, especialmente en lo que respecta a grupo de artistas que se reunieron en torno al pintor Johann Georg Grimm. Estos procesos también tuvieron similitudes con la Academia de San Carlos, en donde la llegada de Eugenio Landesio como profesor de paisaje fue fundamental en la segunda mitad del siglo XX. Y es que a partir de la reorganización de la Academia en 1843, Pellegrín Clavé, su director, fue consciente tanto de la importancia y belleza que ofrecía la naturaleza del país, como de la necesidad de implementar dentro de la Academia la enseñanza de pintura de paisaje. Y para esto llamó al paisajista italiano Eugenio Landesio, a quien había conocido años atrás en Roma. A Landesio se le debe la introducción de la pintura de paisaje en el arte nacional y la producción de pintura de paisajes hechas también en plein air, o sea, al aire libre, como puede verse en muchas de sus obras anteriores a su llegada al continente americano, que alberga el Museo Nacional de San Carlos. Veamos ahora el caso de Chile. Antes y después de la independencia de Chile, en septiembre de 1810, hubo varios intentos de formar una institución dedicada a la enseñanza de las artes. Junto a estos programas que comenzaron a establecer iniciativas relacionadas con la educación superior, se deben tomar en cuenta tres factores interconectados que fueron fundamentales para la estandarización de la educación superior de artes en Chile. Primero, el establecimiento gradual de cursos de dibujo en instituciones educativas. Segundo, la creciente necesidad de las clases dominantes de generar un repertorio visual que acompañara los procesos políticos, que a su vez propiciaran un clima de valorización social de las bellas artes. Y tercero, la llegada a Chile de los numerosos artistas europeos, especialmente pintores, que se sintieron atraídos por los diversos encargos disponibles en las nacientes repúblicas de América. El pintor francés Raymond Montvoisin fue una figura clave en la historia del arte sudamericano en general, y logró unir los campos educativos y aplicado en las bellas artes. En París, Montvoisin conoció a Mariano Engaña, quien fuera editor de la Constitución chilena, y Pedro Palazuelos, un abogado y miembro de la élite nacional, quienes le invitaron a establecerse en Chile y hacerse cargo de los proyectos de una academia de pintura. Después de un viaje muy productivo a Argentina, Montvoisin llegó a Santiago de Chile en 1843, llamando la atención de las élites capitalinas a través de su exposición en la Cámara de Diputados, en el antiguo edificio de la Real Universidad de San Felipe. La llegada de Montvoisin a Chile sirve como ejemplo de la inserción oportuna del concepto de artista y, por extensión, del arte desde una perspectiva profesional. Es decir, la concepción de que los artistas tienen un tipo de práctica específica que se diferencia de otras formas sociales en producción y que contribuyen al establecimiento de la República, y por lo tanto a la creación de un imaginario nacional. Sin embargo, Montvoisin no logró establecer una academia de pintura debido a los desacuerdos con el gobierno y al aumento de las comisiones de los patrocinadores de la clase dominante. Como tal, se mudó a Lima en 1845
En el mismo año en que Mombazán dejó Chile, el gobierno otorgó una beca al pintor Antonio Gana para continuar su educación en París con la condición de que, a su regreso, se hiciera cargo del establecimiento de una academia de pintura. Sin embargo, ese proyecto también se vio truncado por su prematura muerte durante su viaje de regreso a Chile en 1846. El deseo entonces de una institución de educación artística superior se materializó 2 años después, primero con la creación de un salón de pintura en octubre de 1848. Este salón de pintura fue el antecedente directo del que es hoy el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, que a través de su fundación allanó el camino para la llegada de otro pintor europeo que finalmente inauguró la Academia de Pintura de Santiago, Alejandro Ciccarelli, nacido en Italia, y quien llegó a Chile después de trabajar para la Corte Imperial de Brasil. Ciccarelli llegó a Santiago con instrucciones específicas para establecer lo que sería la primera institución de formación artística profesional, la Academia de Pintura en 1849, bajo un paradigma moderno o civilizador, que también inspiró la creación de diversas instituciones educativas en esta emergente República Chilena. El contrato de Ciccarelli entonces con el gobierno chileno estipulaba que el pintor italiano debía cumplir con las obligaciones pedagógicas del Estado chileno, y en particular con énfasis en la necesidad de formar artistas en pintura histórica, siguiendo los métodos de formación neoclásicos ya establecidos en periodos anteriores, al tiempo que fomentaba a los jóvenes artistas más prometedores para que viajaran a Europa para terminar sus estudios y realizar copias de obras maestras del arte europeo. Quizá el documento más revelador de la relación entre las ambiciones de Ciccarelli y el concepto de bellas artes de la Academia de Pintura en Chile es su discurso inaugural, que sirvió como una de las piedras angulares de la historia del arte chileno. En su discurso, Ciccarelli, siguiendo las costumbres de la época, examinó el desarrollo de las artes en relación con la historia de las civilizaciones, privilegiando la pintura como la más noble de las artes plásticas, y refiriéndose al arte griego clásico como el pináculo de la relación entre medio ambiente, cultura y desarrollo, una noción que permeó también en todos los países latinoamericanos. En este discurso es relevante no solo porque revela las aspiraciones neoclásicas del propio Ciccarelli y a su vez de la Academia de Pintura, sino también porque conjuga las iniciativas civilizadoras de la institución con el desarrollo general de las bellas artes, una idea que marcó esta primera etapa del desarrollo de educación artística profesional en Chile. Junto con la fundación de la Academia de Pintura en Santiago, las políticas culturales del gobierno conservador tenían como uno de los principales objetivos la creación de instituciones y un sistema educativo que apoyara diversos campos de producción. El fortalecimiento de la educación primaria y técnica también afectó a la educación artística. Y es que después de la creación de la Academia de Pintura en 1849, esta fue testigo de una serie de aperturas de nuevas instituciones, inaugurada con meses de diferencia. La Escuela de Artes y Oficios en octubre de 1849, la clase de arquitectura en el Instituto Nacional en noviembre de 1849 y la Escuela de Escultura Ornamental en mayo de 1854. Esto también nos abre la oportunidad de hablar del coleccionismo y cómo tejer las relaciones entre las colecciones que se albergan en Sudamérica y las que se albergan en México. Y es que la presencia en la colección del ahora Museo Nacional de Bellas Artes en Chile de obras atribuidas a grandes maestros europeos o copias de estas debe entenderse en primer lugar a partir del redescubrimiento de estos artistas durante el siglo XIX en Europa, que permeó el coleccionismo tanto privado como público. La rapidez con que el fenómeno se expandió en América explica también la admiración que se generó por ellos entre los coleccionistas chilenos, que donaron o legaron obras al museo, y también entre los pintores que copiaron sus telas más famosas. Este fenómeno realmente es muy parecido al que se dio en México, también con coleccionistas particulares que empezaron a coleccionar estas obras de maestros europeos y que después fueron donados a los museos, particularmente al Museo Nacional de San Carlos. Esta noción de grandes maestros aludía a artistas célebres de las escuelas italianas, españolas, flamencas, holandesas y francesas, y principalmente del Renacimiento y del Barroco, y algunos del siglo XVIII. Hacia esta producción se orientaron las miradas de intelectuales, artistas e instituciones chilenas como la Academia de Pintura y más tarde el propio Museo Nacional de Bellas Artes. Del mismo modo, sus obras fueron especialmente valoradas entre las colecciones privadas, tal como se aprecia en diversas exposiciones de arte realizadas a partir de 1856.
Ya desde la década de 1850, dichos maestros fueron considerados fundamentales para la formación del público y el aprendizaje académico de los pintores y escultores en Chile, generando también intereses en otros países del continente, como fueron Argentina o México. Esta colección, o incluso la misma creación de esta, debe entenderse a la luz de este fenómeno, y en relación al rol formativo, tanto del gusto del público como de los pintores nacionales, que la propia institución buscaba cumplir en el país y para el cual era necesario disponer de obras, atribuciones o copias creadas por pintores y escultores europeos de importancia máxima. Aquí la copia no se debe entender solamente como una herramienta de aprendizaje para los artistas, sino también como un medio para poner a un público más amplio en contacto con piezas canónicas de la historia del arte europeo. De este modo, la práctica servía para diseminar modelos artísticos, para aproximarse a los originales y para alinear a la institución con los grandes museos europeos que los albergaban. Tal como lo habían expresado otros intelectuales, esto era un referente para el propio desarrollo de los museos y de las colecciones nacionales, cuya aspiración era precisamente transformarse en los años en lo que es el Louvre en París o el Vaticano en Roma. Desde la creación de la Academia de Pintura en 1849, la formación de los artistas nacionales en Chile descansó fuertemente en los modelos que ofrecían los pintores y escultores europeos, algo que se puede relacionar perfectamente con lo que pasó aquí en México. De ahí que en esta etapa de aprendizaje alcanzaran protagonismo las copias no solo de esculturas clásicas, sino también de las obras de los grandes maestros adquiridos por la Academia. Finalmente, con estas características de las academias de Chile y Brasil, podemos entender que los diálogos entre las academias de América Latina son posibles, ya sea en su forma de exhibición, formación de colección, el gusto por su estilo neoclásico, los grandes maestros europeos y las copias, no como una nación de falsos, sino como un modelo de enseñanza y difusión. Es por eso también que hoy en día existen diálogos entre las colecciones que albergan los museos nacionales en este gran mosaico de naciones que conforman la noción de Latinoamérica y que vale la pena ser explorada, desde la pintura de historia hasta la de paisaje, así como su producción retratística. En los últimos años, historiadores del arte como Fausto Ramírez y Angélica Velázquez en México, Laura Malosetti en Argentina, Natalia Macluf en el Perú y Josefina de la Maza en Chile, entre otros, han hecho un esfuerzo considerable por establecer las claves del arte decimonónico y la cultura visual del siglo XIX de la región. Como ellos, esperamos que el periodo se siga revelando a nuevos investigadores y estudiantes como un territorio fascinante de reflexión dentro de un panorama mundial, pero que también presenta a su vez objetos y perspectivas propias como todos los países latinoamericanos. Muchas gracias a todos por su atención esta noche, síganse cuidando y de nuevo un especial agradecimiento al Museo Nacional de San Carlos. Hasta la próxima. Gobierno de México.